Hola, hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos en una transmisión nuevamente de Creciendo con BNI, el programa que de Oficina Nacional organizamos para todos los miembros de BNI y los empresarios del país con muchísimo cariño. Mi nombre es Roberto Mesén y muy agradecido de tenerlos en una transmisión nuevamente. Nada más, antes de iniciar con nuestro invitado, para hacer una pequeña aclaración, este programa está siendo pregrabado, estamos retransmitiendo la grabación que realizamos con nuestro invitado por un tema de horarios, pero de igual forma los invitamos a que puedan comentar, puedan compartir esta transmisión como tal, que siempre nos ayuda muchísimo a alcanzar pues muchísimo más empresarios del país y no solo del país, sino de la región también. Y los comentarios, nuestro invitado y nosotros vamos a estarlos viendo también en la sección de comentarios que queda acá grabado. Los vamos a estar revisando y comentando y contestando por esa vía. Para hoy tenemos un tema muy interesante. A mí me gustan muchísimo las historias y BNI propicia muchísimo contar historias para el desarrollo de los negocios y la generación de la confianza. Para hoy tenemos a un networker notable, en mi opinión, dentro de BNI Costa Rica, que ya tiene tiempo en la organización, es miembro de BNI Poder y actualmente es director de crecimiento de BNI Sinergia, a quien le damos la bienvenida a esta transmisión. Acá está nuestro estimadísimo compañero Randy Guevara, CEO de Guevara Desarrollos. Randy, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola Roberto, ¿todo bien? Gracias a Dios, aquí muy contento. Buenas noches a todos los que también nos están viendo, pregrabado, pero como dice Roberto, vamos a estar ahí muy atentos a sus comentarios y demás en el momento de la transmisión. Bueno, adelante. Genial, muchísimas gracias, Randy. Y me gustaría mucho iniciar con una pregunta que normalmente cuando la hago los invitados dicen que es la más complicada que probablemente van a responder en el programa, pero ¿quién es Randy Guevara? ¿Cómo te describirías vos? Bueno, sí, es complicada. Bueno, Randy Guevara, yo lo describo como una persona muy resiliente. Yo creo que si hay una palabra que me puede quedar bien es esa, resiliencia, porque todos tenemos nuestras historias, ¿verdad? Yo no voy a decir que mi historia es única y que lo que me ha pasado a mí solo es a mí, ¿verdad? Cada quien tiene sus historias, pero la resiliencia es algo que sí me ha caracterizado, ¿verdad? El ser persistente, en ir detrás, siempre insistir, como dicen los gringos, never give up, ¿verdad? Eso creo que es algo que me caracteriza a nivel laboral, ¿verdad? Pero también, claramente me considero un hijo de Dios, ¿verdad? Soy una persona muy creyente, que pone todo siempre en manos de Dios. Él no es primero, Él es el centro para mi vida, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esas dos cosas en esos dos ámbitos son de lo que más me caracteriza. Genial. Randy, normalmente pregunto cómo es que inició tu empresa y qué es tu empresa, pero quisiera hacer una pregunta antes. Okay. Vos, eh, ¿cómo es que decides desarrollarte profesionalmente como ingeniero en el ámbito de la construcción? ¿Cómo es que tomas esa decisión? ¿Ya vos sabías que querías dedicarte a esto o fue en el camino que lo descubriste? Mira, miras qué interesante porque en el séptimo año del colegio, ¿verdad? Que viene uno mostacilla entrando al colegio, llega la orientadora, ¿verdad? Le damos una clase de orientación y nos puso a dibujar cómo nos veíamos o qué profesión queríamos empezar a estudiar después de que saliéramos del colegio. Ajá. Y 5 años después, ella nos sacó los dibujos y yo dibujé un astronauta. O sea, yo quería ser astronauta. De hecho, Franklin Chan para mí era así el referente, era lo máximo que podía haber. Y entonces yo quería ser astronauta. Y yo en séptimo año todavía llegué con la idea de ser astronauta. Ya en décimo, cuando llega la orientadora y se acuerdan de esto, y ya nos sacan los dibujos, veo eso y me impactó mucho porque vamos a ver, claro que me hubiera encantado, ¿verdad? Ser astronauta, pero ya estaba como con los pies más en la tierra, ¿verdad? Y yo sabía que iba a ser una ingeniería, pero no tenía claro cuál ingeniería, porque yo decía, yo quiero ser ingeniero de algo. Ajá. Y hay un amigo mío que me influyó mucho, que se llama Michael Vargas, y él tuvo la primera computadora con la que yo tuve contacto.
imagínate. Venía con Windows 95, ¿verdad? Entonces, y yo pasaba en la casa de él metido porque él tenía la compu y me encantaba. Entonces, por ahí decía, yo quiero ser ingeniero en sistemas. De hecho, mi amigo Michael sí es ingeniero en sistemas, es más, creo que en temas de datos y estructura de datos y no sé qué. Y yo quería ser ingeniero en sistemas, pero siempre dan estas como charlas vocacionales o las universidades abren como eso, una semana vocacional, no sé qué. Ajá. Y ya me vi yo trabajando como ingeniero en sistemas y me doy cuenta que tampoco es lo que yo quería porque yo decía, no, no, yo siempre he sido de salir, o sea, yo no puedo estar metido en cuatro paredes toda mi vida. Entonces yo carajillo era callejero, mi mamá tenía que salir a pegarme cuatro gritos para que pasara para adentro y además me castigaba, mi castigo era, cuando era chiquitillo, era usted hoy no me sale. Y yo le decía, o si yo hacía una travesura, mi mamá decía, esta semana no me sale. Yo, para mí eso era lo peor, yo decía, vaya mami, pégueme si quiere, con lo que usted quiera, pero pégueme, pero no me castigue con eso. Y ella, como sabía que eso era lo que me valía, eso era. Entonces yo no me imaginaba mi vida laboral metido detrás de una computadora ahí, dándole a las teclas, metido en un cuarto. Entonces yo descartaba ingeniería en sistemas, aunque me encantan las computadoras, no es lo que me visualizo yo trabajando. Así que me quedé entre dos ingenierías, que era ingeniería industrial e ingeniería en construcción, ¿verdad? O ingeniería civil. Yo soy ingeniero civil, yo soy egresado de la U Latina, y lo que pasa que lo que me termina de definir es porque con la ingeniería civil yo podía pasar a un lugar y decir, miren, eso yo lo hice, o eso, yo trabajé ahí, ¿verdad? Eso es la obra de mis manos, ¿verdad? Entonces, eso no necesariamente pasa en ingeniería industrial. Y por eso termino definiéndome por la carrera de ingeniería civil. Entonces, por ahí va la historia de por qué escojo ingeniería civil, porque, y en efecto, ¿verdad? Yo paso por un proyecto donde yo participé, que yo construí, y paso y veo el edificio y recuerdo así, cuando estamos en aquel piso nos pasó esto y en las fundaciones esto, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Se logró ese cometido que yo puedo pasar por frente a las obras que hemos trabajado y sentir como ese orgullo de poder haber estado trabajando en ese lugar. Claro, qué interesante. Creo que en cualquier profesión uno siempre deja la marca y en cualquier proyecto en el que uno participa deja la marca, pero en esta área tuya es mucho más tangible eso, porque vos puedes llevar, por ejemplo, a tus hijos y decirle, ¿ves este edificio, este desarrollo? Ajá. Yo lo hice, orgullosamente. Exacto. Vieras que también creo que influyó mucho que yo desde que tengo 4 o 5 años, mis regalos de Navidad siempre, siempre fueron Legos. Y yo tenía varios, ¿verdad? Cada Navidad pedía la estación de guardacostas, la pista de carros de carrera. Entonces yo siempre tuve Legos y yo en mi cuarto me armaba la ciudad. Entonces le agarraba sábanas azules a mi mamá y ese era el mar. Le agarraba sábanas verdes o cafés y entonces era la tierra y le ponía como algo para que pareciera una montaña. Entonces yo me armaba como una maqueta en mi cuarto con los Legos, ¿verdad? Y creo que también eso influyó un poco, ¿verdad? O mucho, diría yo. Hoy por hoy los Legos todavía son parte de mí. Aquí tengo a la par el canal de Panamá, por allá tengo varias otras cosas aquí en la oficina, porque a mí me fascinan, ¿verdad? Me fascinan los Legos. Y yo creo que todo eso, ¿verdad? Sumado, mezclado, es por donde me decanto en ser ingeniero civil, ¿verdad? Qué chiva, qué chiva. ¿Cómo llegas vos ya de esa idea de estudiar ingeniería civil, todo el proceso de estudiar la carrera, la parte profesional, hasta el punto también en que ya decides independizarte y y llevar a desarrollos? ¿Cómo fue un poco esa etapa también de tu vida? Mira, yo era un bicho raro en la universidad, ¿verdad? Y era por una sencilla razón. Yo a los 19 años me casé y dejé embarazada a mi novia, ¿verdad? En ese tiempo, la que soy mi esposa. Entonces, de donde yo me caso con 19 años,
me toca enfrentar la vida como ya lo que me toca, ¿verdad? Y yo me fui a vivir solo con mi esposa, y con una chiquita así, una cosita chiquitita, ¿verdad? Y tengo que buscar trabajo, ¿verdad? Yo estaba en primer año de la universidad en ese momento. Entonces yo era un bicho raro, ¿por qué? Porque tenía 19 años, estaba casado con una hija y en lo que me tocó trabajar fue de taxista, ¿verdad? Entonces imagínate, yo estaba en aula latina, en aquel tiempo le decían mall latina, ¿verdad? Entonces se decía que iba gente de pipi de plata, ¿verdad? Y yo taxista. Entonces yo era un bicho raro. Sin embargo, sí, no era, a mí no me discriminaban, pero sí me veían raro. Digamos, yo, las fiestas de la universidad y esas cosas, yo no podía, ¿verdad? Yo tenía mis responsabilidades. Claro. Pero eso hizo que yo me hiciera mancuerna con un amigo, ¿verdad? Que me llevaba 7 años, ¿verdad? Él es 7 años mayor que mí, pero él, al ser más viejo, ya estaba en mi situación, o sea, está casado, tenía un hijo, trabajaba y demás. Entonces, yo hice mucho clic con él, ¿verdad? Y lo cual es un amigo que aprecio un montón y estimo. Hace años no lo veo, pero siempre tuvimos el sueño, él y yo, de hacer nuestra empresa, ¿verdad? Siempre, desde que estudiamos. Recuerdo que había un curso de construcción 2 donde el profesor nos hacía agarrar el manual de Caterpillar de toda la maquinaria con curvas de rendimientos y producción y demás y meterlo en un Excel, ¿verdad? Y el examen final era calcular el trabajo de una carretera usando el Excel que nosotros programamos. Y yo Excel en la vida. Y este mae era buenísimo en Excel, ¿verdad? Porque él trabajaba en un call center y, bueno, ya sabía usar Excel y todo el asunto. Claro. Y entonces, claro, yo me le pegué a él, aprendí un montón a usar Excel. Hicimos un trabajo brillante. De hecho, el profesor nos felicitó y todo, pero digamos, era tan así, ¿verdad? O sea, siempre estábamos juntos, siempre soñábamos en hacer algo juntos. Sin embargo, bueno, llegó el momento de tomar nuestros caminos, por así decirlo. Yo empecé a trabajar en Vanderlati Jiménez, que fue donde hice yo la práctica profesional, que era lo que es la vida, porque yo entro a Vanderlati Jiménez porque le hice un viaje al dueño de Vanderlati Jiménez en el taxi. Yo no sabía que era él. A mí me entró una llamada como la de todos los días. Mi papá tenía, el taxi era de mi papá y lo tenía en Copetico. Entonces yo respondo a la llamada, voy a recoger un cliente más y hablando con él, ¿verdad? Me dice, bueno, yo le ofrecí mi tarjeta, ¿verdad? Porque él me hizo un comentario ahí del carro. Yo le ofrecí mi tarjeta y él me dice, entonces yo le dije, mira, aquí está mi tarjeta, pero yo solo trabajo 3 días, le digo yo. Y me dice, ¿por qué así? Le digo, bueno, es que yo estudio y el taxi es de mi papá, entonces a mí me dice, bueno, pero ¿y qué estudias? Y yo, ingeniería civil. Y me dice, yo soy ingeniero civil. Yo, de veras, ¿y dónde trabaja usted? Y me dice, no, yo tengo una empresita con otros 2. Una empresita. ¿Y cómo se llama su empresita? ¿Verdad? Me dice, Vanderlati Jiménez. Yo creo que yo pegué un frenazo y él pegó la cabeza en el parabrisas y todo. Pero claro, íbamos para el aeropuerto y yo no podía creerlo, quién se estaba sentado a la par mía. Claro. Entonces, por eso le digo, son cosas que solo Dios hace, ¿verdad? O sea, el bicho raro que era taxista se le sube semejante persona al lado. Claro. Yo le fui echando el cuento, obviamente. Y cuando llegó el momento yo le dije, ¿usted cree que cuando haga yo la práctica profesional usted me da una oportunidad en su empresa? Me dice, sí, búsqueme. Mira, pero eso pasó como 1 año y un cuatrimestre, una cosa así. Y yo fui, le tomé la palabra y fui y lo busqué. Y yo, ¿se acuerda de mí? Me dice, sí, el taxista. Me dice, yo sí. Bueno, ya tomándole la palabra, aquí estoy. Y vieras que me dice, sí, empiece. Y de verdad, empecé a hacer la práctica. Y algo que yo le estoy muy agradecido yo cuento siempre esto porque de verdad que les estoy agradecido, es porque en algún momento yo fui de nuevo a su oficina y le digo, don Víctor,
Usted sabe que yo soy taxista, estoy casado, tengo una hija, todavía tengo materias de la U, tengo que hacer la práctica, entonces necesito entender cómo va a ser mi tiempo de ahora en adelante. Y yo quería saber, de esto va a depender, yo quería saber si usted me puede reconocer algo de la práctica. No es obligatorio, si usted me dice que no, yo igual le voy a agradecer, yo lo entiendo, pero si usted me dice que no, yo tengo que ganarme el sustento, ¿verdad? Entonces yo tengo que seguir taxiando, ¿verdad? Porque esa era la forma en que yo me ganaba la vida. Claro. Entonces, me dice, ¿qué días va a ir a la U? Entonces yo, tales y tales. O sea, que usted va a estar trabajando aquí como 3/4 de tiempo. Y yo, sí, más o menos. Ok, agarré un papelillo, me lo dio y me dice, tome, déle esto a Armando. Y yo agarré el papel así, ¿verdad? Salí de la oficina y lo abro, era así como, ¿qué habrá aquí? Y imagínate, me había contratado y me había puesto 360,000 colones. O sea, yo dije, ya, o sea, este fue mi último día en que taxié, ¿no? Y fue serio, o sea, ya después de esa vez no volví a taxiar, pero claro, yo me sentía millonario, ¿verdad? Porque estaba haciendo la práctica, tenía trabajo, o sea, me contrataron y entonces ya a partir de ahí mi situación cambió porque para nadie es un secreto, ¿verdad? Y en la U, taxiando, medio tiempo, ¿verdad? No era lo mismo. Mi enfoque siempre fue, saque la universidad lo más pronto posible, porque un profesor me dijo algo, bueno, no a mí, le dijo a todos los compañeros, nos dice, vean, cuando ustedes pierden una materia, no es, en aquel tiempo creo que costaba como 60,000 pesos la materia, no son 60,000 colones que están perdiendo 4 meses menos de salario como ingeniero. Y yo, pucha, es cierto, ¿verdad? Entonces yo decía, no, yo no me puedo quedar. Y verdad, yo saqué la carrera en los 4 años, a pesar de que estaba trabajando y con toda la situación que le conté, porque claro, esa era mi prioridad. Entonces, claro, de uno vivía pues un poquito, ¿verdad? Estrujado. Y cuando ya me pagan a mí, tener un salario fijo de 360,000 colones versus salir todos los días a la calle a ver cómo me va, para mí eso me cambió la vida. Y por esa razón es que yo le estoy muy, muy agradecido a Vanderlat y Jiménez y a don Víctor, que fue la persona que me contrató. Yo empecé a trabajar en Vanderlat, fue en el 2008, enero del 2008, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en lo más y mejor. Claro. 2009 afecta a Costa Rica y ese año empezaron a despedir un montón de gente y yo la verdad empecé a ver poca oportunidad para mí. Ya me había graduado, ya me había incorporado y este amigo que les estoy comentando, Gustavo, se llama Gustavo Bolaños, me dice, Randy, en Insuma están buscando ingenieros. Insuma es una empresa que se dedica a hacer geotecnia, estudios de suelo, también es un laboratorio de materiales, de control de calidad, y resulta que Insuma es una empresa hermana a la empresa donde mi amigo trabajaba, que se llama Geofortis. Estoy haciendo anuncios, pero bueno, se llama Geofortis. Geofortis es la que está haciendo toda la parte de, digamos, mi amigo hizo las fundaciones de pilotes de las torres eólicas, de los parques de acá, y hace AINA 27, usted los ve trabajando en los muros anclados y demás. Eso es él trabajaba en esa empresa. Insuma es una empresa hermana, entonces pasé por la pena de ponerle la renuncia a don Víctor. Le agradecí muchísimo, aunque mucha gente se empezó a ir y despedía. Entonces el viernes era un desfile de compañeros despidiéndonos y el lunes eran nosotros yendo a las oficinas de los jefes a decir, ahora usted hace esto, ¿verdad? Porque la gente se va, alguien más tiene que hacer el trabajo. Claro. Entonces, me fui, ¿verdad? Me despedí de don Víctor, le agradecí, me dijo algo que también recuerdo el día de hoy. Me dijo, arrieros somos y en el camino andamos, y yo definitivamente así ha sido. Y me fui para Insuma. Insuma fue un paso muy interesante en mi vida porque era muy técnico. De hecho, un profesor mío es el dueño de Insuma, Gastón Laporte. Hace poco lo acaban de homenajear en el colegio porque tiene una trayectoria impresionante, o sea, de los mejores geotecnistas junto a su socio José Rodríguez.
Entonces, fue tan interesante porque yo empecé a ver muchos conceptos de la universidad que quedaron como abstractos, los empecé a ver aplicados. Y entonces eso me ayudó muchísimo en la técnica, ¿verdad? O sea, en los conceptos y ver cómo ese concepto se aplica a la construcción. Y ese era mi trabajo en Uzuma. Y además de ser geotecnista, ¿verdad? Aprender de suelos. Más, les voy a dar un dato. Como me tocaba hacer estudios de suelo, parte de lo que uno hace es revisar el suelo desde el punto de vista geomorfológico, o sea, de su formación geológica. Estamos hablando de, imagínense cuántos millones de años. Y resulta que leyendo, en realidad, donde nosotros vivimos, que se llama Valle Central, no se llama Valle Central. O sea, geológicamente se llama Fosa Volcánica Central. Y ahí decía, pero como imagínese usted, Roberto, ¿dónde vive? Ah, no, yo vivo ahí en la Fosa Volcánica Central. Y es terrible y nadie le va a gustar ese nombre. Entonces, claro, por esa razón de nombre se decide cambiar a Valle Central, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, yo vivo en el Valle Central, pero en realidad vivimos en la Fosa Volcánica Central. Entonces, interesante ese dato. Aprendí un montón de cosas, ¿verdad? Como esas, por ejemplo, que la Cuesta de Moras, ¿verdad? No sé, subiendo ahí a la asamblea, que antes, bueno, ya ahora cerraron la calle, pero antes estaba la calle. Ajá. Eso es una colada de lava que se frenó ahí, ¿verdad? Y entonces venía la lava bajando y ahí se frenó. Entonces son cosas como esas, empecé a aprenderlas en Uzuma, datos curiosos, ¿verdad? Interesantes. Ajá. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Como hacíamos control de calidad de los proyectos. Entonces, claro, toda esa parte me enriqueció muchísimo. Sin embargo, me estaba pasando algo que era lo que yo no quería. El ser ingeniero geotecnista me aplicaba que yo tenía que pasar metido en la oficina haciendo informes. Ajá. Y yo estaba loco. Yo decía, yo no quiero esto, ya, yo no quería trabajar en una oficina. Entonces, una amiga que estaba ahí se fue para el Liceo Vargas. Esta amiga deja a otra amiga en su lugar. Y esta otra amiga llegó un día diciendo que Melissa, que es la que se fue al liceo, dice, Melissa dice que en el liceo siguen buscando ingenieros por si ustedes conocen a alguien. Y ¿verdad? Yo quiero irme a la construcción, que eso era lo que yo realmente andaba buscando. Entonces, mandé el currículum y me contrataron en el Liceo Vargas. Y fue muy buen paso por ahí, 5 años trabajé con ellos. Donde ahí fue donde yo construí algo la primera vez, digamos, mi hijo mayor, la primera cosa que había construido en mi vida, ni siquiera la casa del perro había construido, pero la primera cosa que construí fue el McDonald's que está en Desamparados, como por la clínica Marcial Fallas. Ajá. Ahí fue mi primer proyecto. Después de ahí hice un edificio de 7 pisos en Curridabat y ahí me fui desarrollando, ahora sí, como ingeniero en construcción. Era ingeniero residente y llegué a ser gerente de proyectos. Pero, ¿cómo amarro toda esta historia a tu pregunta? Bueno, en ese lapso de tiempo, yo sigo en contacto con mi amigo, sobre todo que en algunos proyectos yo contrataba a Geofortis para la parte de muros o de fundaciones. Entonces yo sigo en contacto con mi amigo y un día me dice, Randy, creo que llegó nuestra oportunidad. Me salió construir un proyecto así, y mira, si no es aquí, no es nunca. Y yo dije, sí, es cierto. Es ahora o nunca de poder salir a cumplir el sueño que siempre tuvimos desde la universidad. Ajá. Entonces, ese proyecto fue en San Rafael de Heredia, donde está actualmente la sucursal del Banco Nacional. Ahí eso es un centro comercial. Entonces, el proyecto era hacer el centrito comercial y el banco, ¿verdad? Inclusive. Entonces, sí, era un megaproyecto para hacerlo yo solo, ¿verdad? Era un proyecto desde el punto de vista económico pequeño, a la par de lo que yo venía ya construyendo y desarrollando con el liceo, pero para hacer yo solo, claro, era demasiado grande, ¿verdad? Y entonces, él me dice, Randy, usted sabe que mi desarrollo ha sido en fundaciones y en temas de geotecnia, pero el que sabe construir edificios es usted. Entonces, démosle. Y yo le dije a Gustavo, mae, este era el sueño que siempre quisimos. Es más, nosotros ya teníamos hecha hasta la sociedad en ese momento. Entonces, bueno,
tomo así esa dificilísima decisión de renunciarle al liceo, pero bueno, era ahí persiguiendo un sueño, ¿verdad? Y renuncio en septiembre y en octubre ya quedo libre para ir a construir ese proyecto. Yo salí como socio, la empresa se llamaba Guevara y Bolaños Desarrolladores Urbanos, así se llamaba la empresa, hecha con mi mejor amigo. Pero desde la universidad hasta ese tiempo pasaron muchas cosas. De hecho, mi amigo se divorció, él era de Limón, ¿verdad? De esos de Limón que son como usted, blancos, por eso es de cédula 7, ¿verdad? Son limonenses. Su familia era de Limón, entonces él se había ido, él hasta estaba viviendo en Limón porque tenía una novia en Limón, imagínate. Entonces empezamos a construir el proyecto, pero claro, yo empecé a sentir que estaba yo solo, ¿verdad? Entonces, que él a veces llegaba, que cuando llegaba más bien era un conflicto, porque el trato era, yo me encargo de la parte administrativa, vos haces la parte de ejecución de campo. Ajá. Entonces, a veces yo veía que el proyecto no iba bien, más que yo estaba acostumbrado a tener 100% de la batuta, y yo veía que las cosas no pasaban, entonces yo me metía, y cuando él llegaba, él daba otras instrucciones, y entonces ahí empezamos como a tener ciertos roces, ¿verdad? Y que desgraciadamente pasan, principalmente porque él ya estaba haciendo como su vida en Limón. Ajá. Entonces, yo le dije en un momento, le digo, Gustavo, hagamos una cosa, man, terminemos este proyecto y listo. Yo creo que fue una buena experiencia para los dos, y que cada quien pues siga su rumbo. Ya antes de terminarlo, como 2 o 3 meses, ya yo estaba, ya me había salido un segundo proyecto, que era el diseño y construcción de la gimnasia CrossFit aquí en Coronado, que es un proyecto interesante, grandecillo, ¿verdad? Entonces, pero como era un proyecto que venía de parte mía, entonces yo lo continué. Entonces, de verdad, terminamos el proyecto por las buenas, y nos dimos la mano y dijimos, mae, éxitos en tu vida. Como le digo, él está en Limón, actualmente yo sé que él vive en Limón. Y vea qué curioso, porque yo salgo en octubre y en diciembre, creo que sí, fue en diciembre, me dice mi esposa, estoy embarazada. Y yo, no puede ser. O sea, acabo de renunciar y estamos embarazados, no puede ser. Pero bueno, yo creo que también hasta en esas cosas Dios tiene control. Pero mi amigo también, o sea, vea, mi hija mayor y el hijo mayor de mi amigo son de la misma edad, y los segundos también son de la misma edad. ¿Verdad? Porque yo llegué a contarle al dueño del proyecto, mira, mi esposa está embarazada y no sé qué. 3 semanas después, máximo 15 días, llega él con el mismo cuento. Yo, no puede ser. Bueno, entonces, Roberto, fue así como nace Guevara Desarrollos, ¿verdad? Con ese proyecto, que claramente fue súper importante. Me dice, cuando yo lo presento, digamos, en BNI, me dice, mae, vos licitaste ese proyecto, ¿cómo lo hiciste? Y digo, yo hice trampa, ¿verdad? Trampa entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad construimos la sucursal del Banco Nacional como el Banco Nacional lo pide con sus estándares y demás, pero no fue una licitación, porque lo que hizo el dueño de ese proyecto es que le dijo al banco, vea, yo le construyo a usted un banco como el que usted necesita y usted simplemente me lo alquila, viene y se mete y me lo alquila, y yo le hago lo que usted necesita. Ajá. Entonces, claro, yo no licité el banco, pero sí hice el banco, estuve en contacto con los ingenieros del banco y demás, y al final, por eso digo que hice trampa, porque no lo licité, pero sí construimos la sucursal del Banco Nacional. Entonces, ya le queda a uno la experiencia, ¿verdad? Claro. Dicha, y que fue muy buena. De hecho, hace poco uno de los ingenieros me contactó, yo me quedé extrañadísimo, diciéndome que por qué no habíamos vuelto a licitar ¿verdad? Bancos, porque han estado teniendo problemas con los actuales constructores y con la gente que está licitando, y que ocupan cambiar eso y no sé qué, que por favor revisen SICOP. Y ahora sí, ¿verdad? Aquí se da duro en SICOP. Claro. Pero bueno, y súper bien, ¿verdad? O sea, ya por lo menos tenemos ese camino allanado, ¿verdad? Con los ingenieros del banco, claro, y tenemos un buen ambiente. Claramente hay que licitar y todo lo que eso implica, pero hay un buen ambiente. Entonces, así nace Guevara Desarrollos. Por 5 años, tengo que ser honesto, no me la creí, ¿verdad? O sea, porque es que yo no conocía a nadie, ¿verdad? O sea, es que ¿verdad? Yo no,
no tenía contacto con nadie, venía saliendo del liceo y en el liceo de los contactos es el liceo, ¿verdad? Entonces, entonces yo decía, bueno, ya que estoy haciendo el gimnasio, voy a hacerlo y después voy a ver qué pasa. Ujú. Después voy a ver qué paso. Duré 5 años sin hacer una sociedad, siendo Randy Guevara, ¿verdad? Porque yo decía, ¿para qué yo voy a hacer una sociedad si seguro ahorita tengo que ir a decirle al liceo o tengo que ir a buscar trabajo en algún lugar, ¿verdad? Y no, pasaron 5 años y ya yo estaba, ¿verdad? Todavía trabajando como profesional liberal. Entonces, un día dije, no, suave, tengo que creérmela y sobre todo tengo que creerle a Dios de que realmente Él está poniendo esto en mis manos y que de mi parte es irle a dar durísimo, ¿verdad? Y creérmela, pase lo que pase. Y Claro. entonces, esa es la historia, ¿verdad? Hace 3 años, Guevara Desarrollos, porque tenemos 8, ¿verdad? 5 años como Randy Guevara y 3 años ya como Guevara Desarrollos de Sociedad de Responsabilidad Limitada, que fue el tipo de sociedad que montamos. Y bueno, aquí seguimos, ¿verdad? Dándole. Entonces es como bastante larga, un poco la historia nuestra de por qué decido emprender y demás. Pero súper interesante y muy llamativa todo ese proceso que cursaste hasta llegar a Guevara de Desarrollos. ¿Cómo es que llegas también a BNI? ¿Cómo lo conociste? ¿Y por Ajá, qué también decides ingresar a BNI? ok, eso es otra historia interesante. En mi caminar me estuve yendo muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios con Eliseo salí con muy buenas relaciones y él hasta me contrataba para que yo le gerenciara proyectos, ¿verdad? Yo le hice el AutoStar que está en Santana, el showroom de AutoStar, ¿verdad? Que está en Santana, como en el cruce. Ajá. Ese se lo hice yo, o sea, Eliseo Vargas me contrató a mí, yo lo ejecuté y otro desarrollo en la Sabana, unos condominios. Entonces yo tenía esos proyectos con el liceo y tenía mis proyectos también en San Carlos, en Esterillos, unas casas, un local comercial, y me estuvo yendo muy bien, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? ¿Qué hago con esta plata que está quedando aquí? Quiero invertirla, ¿verdad? Pero digo, obviamente no sabía qué hacer con esa plata y me pongo vejetas a averiguar y me meto con Forex, según yo. Que vamos a ver, Forex no es una estafa, el que lo estafa a uno es la gente, ¿verdad? Que hace nombre Forex existe, eso es algo real, regulado y todo el tema, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, el asunto es que terminé estafado, ¿verdad? Y con un montón de plata, y es más, con plata que no era ni mía. Y entonces, y tras de todo, eso fue en 2018, Ajá. y tras de todo, como yo me puse, porque esas son lecciones que ya yo me he llevado, me puse a trabajar, aunque ya yo era independiente, me meto a ayudarle a don Eliseo a hacer sus proyectos, pero claro, don Eliseo, eso me demandaba a mí mi tiempo de estar yo ahí en la ejecución. Y cuando yo llegué, terminó el 2018, que fue el año de bonanza, buenísimo ese año, llega el 2019 y en mi carpeta de presupuestos habían 3 proyectos. Solo 3 proyectos había tratado de salir a vender. O sea, yo no vendí nada en 2018, me quedé operando, me quedé ejecutando, ¿verdad? Entonces llega el 2019 y ya no hay nada. Pero uno dice, bueno, es que me fue muy bien, pero me estafaron. O sea, no vendí y además lo bien que me fue en el 2018, me estafaron. Ajá. Entonces yo, que una adelante y otra atrás, así literalmente, yo dije, sí, ya terminó esto, ¿verdad? ¿Quién sale de esto? Pero era, de verdad, Roberto, y se lo digo como ya, era mucho dinero, ¿verdad? Y yo decía, yo agarré, digamos, dinero que era para pagar la caja, que era para pagar el IMSS, y lo invertí ahí con la intención de que en un mes lo iba a tener de vuelta, ¿verdad? Claro. Entonces me quedé con unas deudas grandes, ¿verdad? En la caja y en el IMSS. Y yo dije, yo yendo a buscar trabajo y teniendo un salario de ingeniero, yo no voy a poder pagar estas deudas jamás. Entonces yo dije, no, yo tengo que seguir adelante. Pero claro, ya fue muy, muy difícil
la situación, o sea, ya no era lo mismo, no tenía proyectos, nadie me conocía, ¿verdad? O sea, es que los poquitos contactos que tenían no es como que construyan todos los días. Ajá. Entonces, yo cada vez lo vi más difícil y la verdad fue que, bueno, yo todo lo puse en manos de Dios, yo le dije, Dios, usted sabe, yo me gané la plata de forma honrada, sí hice un mal movimiento, ¿verdad? Puse en riesgo la empresa al agarrar plata, como digo, de la caja de INS para esto, y la verdad es que no sé qué hacer. En eso un amigo que es Eduardo Rosales, ¿verdad? Que le mando un fuerte abrazo. Acabamos de venir de Guatemala con él. Me presentó BNI. Me dice, mira, Randy, yo estoy en BNI, metete, mae. Aquí yo sé que te va a ir bien. Y yo dije, ¿y qué es esa vara? Ya me explicó un poco. Y yo dije, bueno, está bien, voy a ir, ¿verdad? Pero había que pagar. Y ya no tiene plata, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a BNI, porque usted ha visto que dicen, bueno, andamos buscando estas empresas, andamos buscando ingeniero civil. Eso, te cuento que él estaba en Produce, que fue donde nosotros entramos, y siempre decía, andamos buscando un ingeniero civil. Entonces él me lleva a mí, pero resulta que yo choco con un compañero que se llama Brainer Richmond, de Richmond Soluciones, que también le mando el abrazo. Entonces no puedo entrar, porque ya estaba la categoría bloqueada. Entonces resulta que a la semana siguiente dice, andamos buscando un ingeniero civil. Entonces dice Eduardo, pero suave, yo les traigo un ingeniero civil y ustedes no lo dejaron ingresar. Entonces ahí fue donde dijeron, bueno, veamos cómo puede ingresar. Y me meten vuelvo a ir a una segunda reunión, ya me sientan con Brainer y me dicen, vea, marquen la cancha, porque usted es ingeniero civil, usted construye y no sé qué, y marcamos la cancha. Y así fue como ingreso a BNI. Claro, para mí fue una apuesta, porque había que pagar, bueno, cuando yo entré había que pagar, creo que eran $650, por ahí era la primera anualidad. Ajá. Y yo dije, pero no tengo plata, ¿verdad? O sea, ¿de dónde va a sacar yo esa plata? O sea, tenía un poquitico, ¿verdad? Pero era para vivir, ¿verdad? Entonces, por eso digo que fue mi último as bajo la manga, por así decirlo. Entonces, yo decido, igual lo puse en manos de Dios, voy a entrar, y si esto no funciona, chao, ¿verdad? O sea, lo peor, yo decía, lo peor que es que yo tengo que ir a buscar trabajo a otro lugar. Y entonces, así es como yo llego a BNI, pero vea qué cosas tiene la vida. Por eso a mí me enganchó tanto BNI por sus valores, por el Givers Game, ¿verdad? Por toda esta parte, por el tema de la siembra, y yo lo veo así. Cuando estábamos construyendo el box en Coronado, yo me encuentro a Eduardo Rosales, que Eduardo Rosales es un amigo mío de infancia, ¿verdad? Desde que yo tengo 10 años, 11 años, lo conozco. Él es de la misma edad mía, pues somos 85 los dos. Chiquillos. Exacto. Carajillos, aún. Entonces resulta que me dice, vea Randy, yo estoy tratando de ponerme una empresa de ventanería, de vidrios, porque él trabajaba para una muy buena empresa aquí en el país que se llama Espejos El Mundo. Pero quiero hacerme lo mío y no sé qué. Entonces yo lo contraté, ¿verdad? Porque como es un amigo, está pulseándole igual que yo. Yo le dije, madre, tengo este proyecto, vendeme vos los vidrios, las barandas y todo el tema. Entonces, de verdad. Pero en el camino, a él, igual el jefe, lo trata de sostener y le da una gerencia en Nicaragua, que se vaya para Nicaragua a abrir operaciones allá y le da la gerencia. Y él se fue porque, claro, era una muy buena oportunidad para él. Pero de ahí me dejó aquí medio renco con el proyecto. Y la hermana Elizabeth, que también fue BNI, que acaba de tener su bebecito, le empezó a ayudar a meter el hombro, pero no era lo mismo, ¿verdad? Entonces un día que lo vi, le dije a Eduardo, mae, si vos querés que yo te siga contratando, yo necesito que usted se decía, o tiene la empresa o no la tiene, pero así a medias a mí no me sirve. Entonces, él dice que eso le quedó muy marcado en su cabeza. Y después, bueno, él está en Nicaragua, decide regresarse y dice, no, voy a darle. Me contactó, dice, Randy, ahora sí estoy full aquí con la empresa, con Edan Glass.
Y dice, ok, perfecto, yo de eso no me acuerdo, yo lo noté así, pero dice, espera, Randy, usted no me llamó como por un año y resto, y no me decía nada, no me volvía a invitar a nada, y, ¿verdad? Entonces, resulta que hablando con él, fue que me dijo que me invitó a BNI. Entonces, vea qué vacilón, porque, digamos, él dice que de alguna forma, a través de ese comentario, él decide, ¿verdad?, entrarle durísimo. Él entra a BNI por un ex socio del dueño de Espeus El Mundo, es un argentino, y entonces él estaba en BNI, y entonces le presenta a él BNI, por cierto, estaba en poder, vea lo que es la vida, Juan José Rolandi estaba en poder, y fue el que presentó a Eduardo, pero lo mandó a Produce, ¿verdad? Porque ya él estaba en poder. Entonces resulta que él entró en BNI, años después me presenta mi BNI y es la historia que les cuento, ¿verdad? Entonces, vea como todo de alguna forma está conectado y toda la buena semilla que nosotros podamos sembrar en un empresario, ojo con nuestras palabras, ¿verdad? Porque en nuestra lengua está el poder de la vida y la muerte. Claro. Entonces, ojo con lo que le decimos a la gente, ¿verdad? Que siempre sean comentarios positivos, ¿verdad? Nada que haga que alguien se entierre, porque eso que usted le dijo, a mí me pareció como un simple comentario, a él le quedó marcado, ¿verdad? Y muchas veces gente que nos dice cosas a nosotros de la misma forma, suceden así, entonces ojo con lo que le decimos a la gente, ¿verdad? Entonces, por ahí va la historia, como yo entro a BNI, entré a Produce, como le digo, con una mano atrás y otra adelante. Básicamente diciendo, este es mi último chance, pero claro, eso mis compañeros no lo sabían, por supuesto, no les tengo confianza, no les voy a llegar, hola, soy ahora Desarrollos y soy una empresa quebrada, voy a presentarme así, ¿verdad? Pero esa era la realidad y yo estaba jugándome mi última carta, ¿verdad? Claro. Y bueno, y gracias a Dios, y aquí quiero honrar a don Noé Quesada, me da la construcción de su casa y eso para mí fue un hito porque me generó una credibilidad muy grande en el capítulo. Claro. Que a postres empezó también de alguna forma a extender a otros capítulos, ¿verdad? Entonces, de hecho, el primero que confió en mí fue Alex Agüero, porque él participó con la Comisión de Festejos Populares de la Municipalidad de San José para cambiar todo el alumbrado del redondel de Zapote. Pero entonces, bueno, vos sabes de cámaras, ¿verdad? El redondel de Zapote no tenía buena iluminación, entonces Canal 7 y Canal 6 tenían que hacer muchos ajustes a nivel de cámaras para que la imagen se viera bien, todo por no tener buena luz, ¿verdad? Entonces, salió ese concurso, don Alex Agüero, como lo que tiene son lámparas, ¿verdad? Y es experto en iluminación, participa, pero había un problema. Las luces de don Alex eran tan potentes y las torres eran muy bajas, entonces podía generar un efecto de encandilamiento improvisados, ¿verdad? Entonces había que subir las torres 3 metros. Entonces me contrata a mí, ¿verdad? Y por eso digo que fue el primero que confía en mí, me contrata a mí para diseñar, levantar las torres y pues claramente hacer el trabajo de construcción de esas torres para que él pueda montar sus lámparas. Entonces, fue el primero que confía en mí, pero Noé fue el que me dio ese gran negocio, ¿verdad? El que hizo que aumentara, como les digo, mi credibilidad, ¿verdad? Entonces, también honrando a don Noé y a don Alex Agüero. Genial. Ronnie, creo que tu historia está llena de enseñanzas que he captado desde que iniciamos prácticamente hasta este punto. Desde tu experiencia también y el impacto que BNI ha generado en vos como persona, en tu empresa, ¿cuáles crees vos que son esas principales enseñanzas de todo este proceso también y de lo que BNI ha logrado hacer contigo? Porque antes de ya empezar a grabar este programa pregrabado, que aprovecho para hacer el recordatorio, que estamos retransmitiendo el programa pregrabado, pero súper invitados a que puedan continuar colocando los comentarios, los saludos, compartir también. Vos me decías también que vos ves la vida como en ciclos de 5 años aproximadamente.
esos procesos evolutivos que tenemos que tener como personas y como empresarios. ¿Cuáles serían esas principales enseñanzas que vos o que Benedict te ha generado a nivel de persona, a nivel profesional? ¿Y cómo estás vos tal vez hoy comparado con 5 años atrás, después de toda esta experiencia también que has venido viviendo y contándonos? Claro, sí, le decía que para mí, a nivel de empresarial, uno debería de dividirse en ciclos de 5 años y hacer ahí cortes y volver a ver para atrás y decir, voy logrando lo que quiero o no, y también de decir, ahora en los próximos 5 años quiero esto, ¿verdad? Y definitivamente, y digo 5 porque no sé si son 5, son 4, son 10, no sé, pero yo digo 5 porque fueron 5 años los que a mí me tomaron para creérmela en serio, e inclusive yo estando en BNI, yo facturaba a nombre de Randy Guevara, ¿verdad? O sea, todavía estaba en ese proceso de que no me la creía. Ojo, que cuando yo entro a BNI entro quebrado, ¿verdad? Mi empresa literalmente estaba quebrada. Entonces, ¿cuáles son esas enseñanzas? Bueno, lo primero es, y lo número uno es siempre poner todo en manos de Dios y creerle a Dios, ¿verdad? Porque usted lo puede poner en manos de Dios, pero usted tiene que creer. Y creer, ¿verdad? O parte de lo que es la fe es de echar a andar, ¿verdad? Porque dice que la fe sin obras es muerte. Entonces, eche a andar, accione, créasela, ¿verdad? Dele, ¿verdad? Entonces, eso número uno. Estando en BNI también, yo digo que BNI es una escuela de negocios, ¿verdad? Ha sido, siempre he anhelado entrar al INCAE, pero de momento esto es mi escuela de negocios. Y a mí me han enseñado a cómo pasar de ser un emprendedor a ser un empresario, ¿verdad? Que son cosas distintas. Inclusive a lo que la teoría de Kiyosaki, ¿verdad? El diagrama del flujo efectivo de los 4 cuadrantes, el primer cuadrante vos sos empleado, el segundo cuadrante sos autoempleado, que creo que es el peor lugar para estar. El mejor lugar ya es el otro lado, ¿verdad? Donde ya sos empresario y finalmente inversionista. Pero para llegar al empresario tenés que ser autoempleado, tenés que pasar por ahí por fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Y es algo que yo te decía también ahora tras bambalinas. No estamos cableados así. Claro. Y entonces necesitamos desaprender muchas cosas, descablearnos para volver a armar ese cableado así bien bonito, bien peinadito, como dice uno desde el punto de vista del cableado de datos, bien peinadito, y recablear muchas cosas que uno, la verdad, no se las enseña. A mí me enseñaron en la universidad de diseño de concreto, de acero, de construcción, ¿verdad? De la maquinaria, pero nadie me enseñó a ser empresario, ¿verdad? Eso es algo que yo lo vine a aprender aquí en BNI, ¿verdad? Porque claro, yo tenía el sueño, tenía el anhelo, ¿verdad? De tener mi empresa, pero no sabía qué significaba eso. Yo creía que tener una empresa para mí era, mira, te contrato para que hagas mi casa. O sea, el proyecto, el proyecto es una gestión operativa y son 13 gestiones los que se manejan en una empresa: administrativo, comercial, operativo, recursos humanos, o sea, una serie de cosas que tener un proyecto es una parte, ¿verdad? Claro, es la principal, es el core business, es lo que mueve la máquina, pero es solo una parte, o sea, la máquina son muchos otros componentes. Entonces, entender eso, ¿verdad? Entender eso, el decir, bueno, no, yo tengo que ya dejar de ser autoempleado y pasar a ser empresario. Eso implicó, por ejemplo, el susto que da contratar gente, porque le digo, es una cosa que da mucho susto. Entonces, ahí me equivoqué muchas veces. Finalmente entendí que, bueno, al menos así creo yo, puedo estar equivocado, pero lo que he visto, cuando contrato hay que contratar desde el punto de vista de diagrama organizacional de arriba para abajo. Yo contrataba de abajo para arriba. Entonces, eso hizo que contratara gente que al final tenía que estar demasiado encima de ellas, y entonces era como que yo hiciera el trabajo, y tras de todo eso soy medio perfeccionista y lo hacía como diferente a lo que yo quería. Entonces, bueno, eso son otras cosas que también aprendí en BNI. Entonces, así en grandes rasgos es eso, ¿verdad? Estos 5 años son, bueno, Randy, vea lo que usted puede hacer, ¿verdad? Y para hacerlo, ahora sí tenés las herramientas, porque tenés
a BNI. O sea, cuando digo tenés BNI es la gente que está en BNI, ¿verdad? Tengo un Roberto, tengo personas de recursos humanos, o sea, ya la parte relacional de contactos y demás, ahí es donde está. Entonces, pucha, aquí está, ¿verdad? Aquí está la base, el insumo, y ahora lo que le toca a usted es darle duro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, 5 años atrás, ¿verdad? Ni qué decirle, fue mucho aprendizaje. Claro. Después de esos 5 años ya llevamos 3, ¿verdad? Donde ya ahora sí estamos establecidos como una empresa, ya tenemos, bueno, aquí en la oficina somos 8 y creciendo. Tengo compañeros que me ayudan ahora a gestionar ese crecimiento, porque hasta para eso hay que aprender. Entonces, ya compañeros de mi capítulo y de otros capítulos me he acercado y me han dicho, bueno, yo creo que yo te puedo ayudar a gestionar ese crecimiento para que no fallece en el intento. Entonces ahí está. Ya, ¿qué es lo que queremos ahora? De hecho, estamos incursionando ya en otras áreas afines a la nuestra. Bueno, también yo tengo junto con otros 3 socios, de entre eso mi esposa y Susan Láscares, la nutricionista, tenemos a SNAP, que es una clínica de nutrición que está en Produce. Entonces ya también esa diversificación, ¿verdad? Porque también algo que he aprendido de estás todo en construcción. Si algo le puede a la construcción, ¿qué haces? Bueno, queremos diversificar, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente el Randy de hace 5 años no se imagina el Randy de hoy. La verdad es que ni siquiera me lo imagino, ¿verdad? Claro. Y yo creo que no me puedo imaginar al Randy de 5 años al frente, ¿verdad? Ni de 10 años adelante. Claro. Es todo de, como le digo, creérnosla, poner todo en manos de Dios, confiar en Él, de que todo va a salir bien y darle con fe. Claro, claro. Qué chiva, me encanta esas palabras. Randy, lamentablemente se nos va finalizando el tiempo, se me ha ido volando realmente, me ha encantado este programa. Me ha hablado mucho. No, ha estado muy, muy bueno. Pero me gustaría finalizar con esta pregunta también. Vos ingresaste a BNI con la empresa, como decías, prácticamente quebrada, te convertiste en miembro de Produce, ahora sos miembro ampliaste la membresía, estás en los capítulos, te mantienes en Produce y vos estás como representante en BNI Poder, pero también sos director de crecimiento de Sinergia. ¿Por qué has tenido o has tomado la decisión de tener ese proceso de crecimiento dentro de BNI? No solo a nivel de membresía, sino también a nivel de desarrollo de carrera como director ahora, por decirlo de esa manera. Sí, bueno, Poder es un gran capítulo y la verdad es que hace tiempos quería ingresar a Poder y un día que lo visité, ese día me recibieron como si yo siempre hubiese sido miembro y yo ni siquiera los había visitado, sí conocía algunas caras por ahí, pero yo nunca había visitado Poder y ese día ya cuando finalmente dije voy por Poder y visito el capítulo, mira, me abordaron de una forma tan increíble para mí que yo parece que siempre he sido miembro de Poder, pareciera, así me siento, ¿verdad? Ajá. Entonces fue una cosa súper bonita con Poder y claro, no le soy honesto, o sea, yo estuve 5 o 6 años en Produce, fue durísimo dejar el capítulo, porque yo perfectamente me hubiera quedado en Produce y mando a Andrei, que es mi hermano, el jefe de presupuestos de la empresa, a abrir Poder, pero no es lo mismo ir a abrir un camino, ¿verdad? A dejarlo a él más bien en Produce, donde el camino de alguna forma está hecho y allanado. Claro. Entonces decido yo irme para allá, dejar a mi hermano siempre en Produce, por ese también ese cariño y que además es un súper capítulo y donde quisiera que Guevara Desarrollos siga aportándoles a ellos, pero bueno, son de esas decisiones que hay que tomar en la vida, ¿verdad? Entonces esa fue una, y de la cual no me arrepiento y me recibieron muy bien, o sea, básicamente me recibieron con referencias, así se lo digo. Yo me quedé asustado porque yo dije, bueno, tengo que ir a abrir camino, tengo que ir a que me conozcan, no, me recibieron con referencias. Entonces, ya estaba abierto sin saberlo. ¡Wow! O sea, sí, Claro. fue increíble. Y con el tema de la dirección, de Steven, que es un embarcador, no, mentira. Me dijo, Randy, ocupo un director. No, ya, vamos a ver, yo siempre, en donde he estado, siempre
me gusta meterme en todo, ¿verdad? Entonces mi esposa, es que usted donde llega se hace el presidente de esto, o sea, siempre estoy metido en algo. Y llego a BNI, no fue la excepción. Yo fui un año presidente en Produce, estuve en todos los puestos en Produce, un montón de cosas, ¿verdad? Pero este tema de la elección ya me habían dicho, ya yo empezaba a ir como a formaciones, por así decirlo, entre comillas, al menos a reuniones con los otros directores, y un día se presentó la oportunidad y me dice Steven, o sea, básicamente yo estaba en banca y me dice Steven, entre. si apenas este es mi segundo día en el equipo, entre. Entonces me mando a ser director y bueno, y para lo que vinimos, ¿verdad? Al final, o sea, si estaba en la banca era para ser director en algún momento. Entonces, a lo que vinimos y bueno, y llego a Sinergia, capitulazo. O sea, Sinergia es impresionante lo que es. O sea, yo de verdad que lo quiero mucho. Hay muchas cosas por trabajar en Sinergia, que eso también es bonito, ¿verdad? De ver esa evolución que eventualmente puede tener el capítulo, pero Sinergia a mí me sorprende. O sea, tiene un gracias por negocio concretados espectacular. O sea, yo digo, cualquier miembro quisiera estar también en Sinergia. Y pero sí es retador, porque entonces, ¿qué es lo que está formando en mí el ser director de Sinergia? El liderazgo. Y entonces, por eso le digo, es como una escuela. BNI es realmente una escuela. Claro. El liderazgo que a veces uno cree que es estar dando órdenes y mandar. Vea, yo soy director de Sinergia, pero ahí hay 27 empresarios donde yo no soy el jefe de esos empresarios. O sea, yo no les puedo decir, hey, hagan esto. Yo los tengo que guiar, yo los tengo que inspirar a que hagan las cosas. Y eso para mí es durísimo, porque normalmente usted en su organización le dice, hey, fulano, venga acá, mira, necesito que me ayudes con esto y esto, no sé qué, pero yo soy el jefe. Claro. Pero en Sinergia no, ¿verdad? Yo no soy el jefe de nadie ahí. Entonces, ahora sí, es aplicar un liderazgo del cual, para ser honesto, yo me estoy formando en ese liderazgo, en ese nivel de liderazgo me estoy formando, y eso es lo que vino a hacer, digamos, o a enseñarme a mí Sinergia ya como director. Entonces, muy, muy interesante, un reto muy grande, el cual asumo, y yo sé que al final va a traer sus réditos y esa satisfacción también. Genial. Randy, muchísimas gracias de verdad por ese tiempo, por compartirnos tu historia, por dejarnos tantas enseñanzas en esta historia, en esta transmisión, que espero que también sea de muchísimo provecho para todas las personas que nos están escuchando en este pregrabado y que nos van a escuchar también más adelante, porque este programa queda grabado en Facebook, YouTube, LinkedIn de BNI Costa Rica, entonces se puede repetir nuevamente también. Muchísimas gracias de verdad por todo. No, gracias a vos, Roberto, por invitarme, y como le digo, espero que mi ejemplo, que como le digo, todos tienen su historia de vida, no es que el mío sea extraordinario ni nada, simplemente es mi historia, ¿verdad? Así de sencillo, de algo le sirva a alguien, ¿verdad? Porque uno no, como le decía, no sabe en qué momento de la vida está alguien que me está escuchando. Si me preguntan, vea, yo entré con mi empresa quebrada, BNI, y en BNI empecé a subir y a subir y a subir. Y hoy por hoy, bueno, gracias a Dios, con mi amigo, con Eduardo Rosales, hasta en otros proyectos estamos ahí. Y aprovechen BNI al 100% en todo sentido. ¿Verdad? Nosotros, bueno, la semana pasada estuvimos en Guatemala, visitamos un capítulo, usamos los contactos. O sea, tienen que llegar a desarrollar, ¿verdad? BNI, y que ustedes se muevan como pez en el agua. ¿Verdad? Que sepan aprovechar esta plataforma gigante que tenemos en BNI, que no está limitada solamente a nuestro capítulo. O sea, es que es muy grande. O sea, estamos en 77 países con no sé cuántos, el dato eran 300,000 networking en todo el mundo. O sea, esos son 300,000 contactos directos, más los contactos indirectos que esto genera. O sea, de verdad que sí, aprovechen esto. Y también se los digo como director, aquí estoy para apoyarlos en lo que yo pueda, justamente en desarrollar eso de lo que yo llamo andar en BNI como pez en el agua. Eso es. Gracias, Roberto. Y gracias. Buenas noches.
No, me encantó ese cierre y esa recomendación. Realmente, BNI da una plataforma muy buena para poder crecer, que ese es el objetivo final como tal. No, y Randy, y el agradecido soy yo por aceptar la invitación también, por vernos temprano, de hecho, para poder pregrabar. Y, y ahora en esta transmisión también. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos también los miembros y empresarios que nos vieron en esta transmisión. Espero que, como les comentábamos, que sea de muchísimo provecho para ustedes toda esta historia, estas enseñanzas. Y los esperamos el próximo lunes también a las 6 de la noche en una nueva edición de Creciendo con BNI, el programa que desde Oficina Nacional de BNI Costa Rica organizamos para todos los miembros. Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos y que estén muy bien.